En el corazón abrasador del desierto, donde el sol parecía derretir hasta los pensamientos más resistentes, se alzaba un palacio de mármol blanco y cúpulas doradas que brillaban como fuego líquido bajo el cielo sin nubes. Aquel palacio, rodeado por vastos jardines de palmas, fuentes de agua cristalina y estatuas talladas en piedras preciosas, era un oasis de opulencia en medio de la vastedad indómita. En el punto más alto de la torre principal, de pie en un balcón de arcos esculpidos en finísimo alabastro, estaba él, Khalid ibn Rashid, el hombre al que el mundo entero temía y reverenciaba. Su mirada, de un oscuro profundo como la noche sin estrellas, se perdía en el horizonte, donde las dunas doradas se movían como olas silenciosas. Vestido con túnicas de seda pura, bordadas con hilos de oro, Khalid sostenía en una mano un anillo pesado, símbolo de su poder absoluto. Su porte era imponente. Su presencia bastaba para hacer temblar hasta el viento. Había construido su imperio con astucia, con fuerza, con una voluntad férrea que nunca había conocido la palabra rechazo. Todo lo que deseaba, lo obtenía. Cada territorio, cada alianza, cada joya rara, cada súbdito agradecido o temeroso, todo estaba bajo su mando. El murmullo de las fuentes se mezclaba con el silbido del viento del desierto, pero Khalid no escuchaba esos sonidos. Escuchaba únicamente el eco sordo de su propio corazón, endurecido por los años de dominio inquebrantable. Desde niño, le habían enseñado que el amor era un lujo para los débiles, que el afecto era una moneda de cambio más en los juegos de poder. Nunca había amado, y Mao, en su alma altiva, jamás había sentido necesidad de hacerlo. A sus pies, el mundo se inclinaba. Las caravanas de comerciantes ofrecían sus tesoros. Los jefes de tribus bajaban la cabeza en señal de sumisión. Mujeres de todos los confines adornaban sus harenes, joyas vivientes destinadas a complacerlo, pero que a sus ojos no eran más que posesiones, tan reemplazables como un tapiz o un caballo. Esa mañana, mientras los primeros rayos dorados tocaban las torres de su palacio, Khalid sentía, por primera vez en años, un leve susurro de insatisfacción. ¿Era posible que el poder absoluto también trajera consigo un vacío insondable? Aguzó la vista hacia el lejano horizonte, como si en alguna parte de aquella inmensidad pudiera encontrar una respuesta, o quizás un desafío digno de su grandeza. Detrás de él, los sirvientes esperaban instrucciones, inmóviles como estatuas. Pero Khalid, perdido en sus pensamientos, no pronunció palabra. En su pecho, el eco de una pregunta desconocida latía con una inquietud que no sabía nombrar. En ese instante, una ligera ráfaga de viento trajo consigo el aroma lejano de una feria popular que, a kilómetros de allí, comenzaba a desplegar sus colores y canciones. Sin saber por qué, Khalid cerró los ojos y permitió que esa fragancia polvorienta y viva penetrara en su alma endurecida. Algo, en lo profundo de su ser, vibró. Y así, sin que él lo supiera aún, el destino, ese enemigo silencioso de los orgullosos, comenzaba a tejer las primeras hebras de una historia que pondría a prueba no solo su imperio, sino también su propio corazón. En el interior del palacio, donde las columnas de mármol parecían sostener no solo el peso del edificio sino también la historia de generaciones de poder absoluto, Khalid ibn Rashid caminaba lentamente por un corredor adornado con tapices ancestrales y vitrales que filtraban la luz del desierto en destellos de rojo y oro. Cada paso resonaba en el vasto silencio, un eco de su propia grandeza. A su alrededor, las paredes contaban las glorias de su linaje, escenas de batallas victoriosas, pactos sellados con sangre, tesoros conquistados más allá de mares y montañas. Su vida, desde que podía recordar, había sido una sucesión de conquistas incuestionables, un desfile interminable de victorias que confirmaban lo que siempre le enseñaron. Su voluntad era ley. Este video forma parte de la serie de historias de jeques hechas exclusivamente para ti, que sigues nuestro canal. Para acceder a la playlist de historias de jeques,
Entra el enlace en la descripción del video. Se detuvo frente a un gran espejo de marfil tallado. Allí, contempló su propio reflejo. Un hombre de mirada orgullosa, mandíbula firme, cejas marcadas como líneas de autoridad esculpidas por el destino. No había en su semblante ni rastro de duda ni de arrepentimiento. ¿Cómo habría de haberlo? Todo lo que alguna vez deseó, lo había obtenido. Con solo alzar una ceja, ejércitos marchaban. Con apenas un gesto, reinos se inclinaban. Con una mirada, mujeres de incomparable belleza caían rendidas a sus pies. Khalid apretó los labios, recordando cómo en su juventud había probado cada manjar prohibido, conquistado cada territorio impensable. Nada le había sido negado. Ni poder, ni riqueza, ni placer. Aquella certeza se había enraizado tan profundamente en su alma que, para él, desear era sinónimo de poseer. Y sin embargo, aquella mañana, bajo el peso dorado de un nuevo sol, algo diferente latía en su interior. Una sombra mínima, casi imperceptible, se deslizó por su mente como un susurro de duda. ¿De qué servía tener el mundo a sus pies si, en lo más íntimo, el vacío crecía como una herida oculta? Se apartó del espejo con un suspiro apenas audible y avanzó hacia uno de los balcones abiertos, donde la brisa del desierto le acarició el rostro con dedos invisibles y tibios. Desde allí, divisó a lo lejos los toldos de colores de la feria popular, que comenzaba a levantarse como una flor silvestre en medio de la arena. Su primer instinto fue el desprecio. ¿Qué podrían ofrecer aquellos pobres mercaderes y artistas callejeros a alguien como él, dueño de tesoros inimaginables? Pero su segunda reacción, más profunda y extraña, fue una punzada de curiosidad. Aquella gente vivía sin miedo, sin pactos de poder, sin juegos de ambición. ¿Cómo era posible vivir así? ¿Qué sabor tendría la libertad verdadera, la que no podía comprarse ni venderse? El eco de un viejo consejo, casi olvidado, resonó en su memoria. Su abuelo, un hombre temido y respetado, le había dicho alguna vez: «No todo lo que vale puede ser poseído, Khalid. Hay cosas que ni los más poderosos pueden comprar». En su juventud arrogante, había despreciado esas palabras. Hoy, esas mismas palabras parecían seguirlo como un fantasma invisible. Un leve golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era un sirviente, inclinado humildemente, anunciándole que los preparativos para el banquete de esa noche estaban listos. Khalid asintió con un gesto ausente. El banquete, la música, los homenajes, todo sonaba repetido, vacío, predecible. Aquel día, mientras el sol ascendía lentamente sobre las dunas, el hombre acostumbrado a tenerlo todo sintió, por primera vez, que algo esencial le faltaba, algo que ni su poder ni su oro podrían jamás garantizarle. Y en su corazón endurecido, un anhelo silencioso comenzó a despertar. El calor del mediodía teñía el aire de un resplandor dorado, mientras el Sheikh Khalid ibn Rashid, escoltado discretamente por dos guardias vestidos de túnicas blancas, se adentraba en los senderos polvorientos de la feria popular. El palacio parecía un sueño distante, y allí, entre telas coloridas, aromas de especias, risas infantiles y cánticos ancestrales, el mundo cobraba una vida que él apenas conocía. Cada puesto era una explosión de color: alfombras tejidas a mano, collares de cuentas, vasijas de barro, lámparas de cobre bruñido. Los rostros morenos, curtidos por el sol, exhibían sonrisas genuinas, ajenas al peso de la ambición y el protocolo que gobernaban la corte. El sheik caminaba como un extranjero en su propia tierra, su silueta imponente desentonando con la humildad vibrante que lo rodeaba. Fue entonces cuando la vio. Entre la multitud, destacando no por ostentación sino por una luminosa naturalidad, una joven acomodaba flores silvestres en un humilde puesto de barro. No llevaba joyas ni vestidos lujosos. Sus ropas eran sencillas, pero en su porte había una gracia serena, una dignidad inquebrantable que ninguna riqueza podría imitar. Su cabello,
oscuro como una noche de verano, caía en ondas suaves sobre sus hombros, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban una libertad salvaje que no conocía jaulas. Khalid se detuvo, incapaz de dar un paso más. Por un instante, el tiempo pareció suspenderse. El bullicio de la feria se desvaneció en un eco distante, y solo ella existía en su mundo. Sintió, por primera vez en su vida, una mezcla extraña y perturbadora de fascinación e impotencia. No era un deseo vulgar ni una codicia habitual, era algo más profundo, más inquietante, una necesidad de comprender, de acercarse, de poseer no su cuerpo, sino esa chispa intangible que la hacía diferente de todas las demás. La joven, ajena a la magnitud de su espectador, continuaba su tarea con la dedicación de quien encuentra belleza en lo sencillo. En un momento, levantó la vista, y sus miradas se encontraron. Fue apenas un instante, un roce fugaz de almas a través del aire caldeado. Ella frunció ligeramente el ceño, como preguntándose quién era aquel hombre que la observaba con tal intensidad, y luego, con la naturalidad de quien no teme a nada ni a nadie, volvió a su trabajo. Khalid sintió una punzada aguda en su pecho. Nadie jamás había desviado la mirada de él. Nadie había osado mostrar indiferencia ante su presencia. Aquella joven no solo no le temía, lo ignoraba, y ese gesto sencillo, esa muestra de libertad absoluta, fue más poderosa que cualquier palabra, más devastadora que cualquier rebelión. Por un instante, consideró acercarse, ordenar que se le presentara. Bastaría una palabra suya para que toda la feria se inclinara. Pero algo en su interior, un instinto nuevo, torpe, apenas nacido, le detuvo. No quería espantar aquella luz. No todavía. Así, permaneció allí unos minutos más, como un espectador anónimo en su propio reino, observando cómo la joven reía al recibir unas monedas, cómo acomodaba sus flores con manos delicadas y firmes, cómo su mera existencia parecía un desafío silencioso a todo lo que él representaba. Cuando finalmente se obligó a marcharse, llevando consigo un torbellino de emociones desconocidas, Khalid supo, sin entenderlo del todo, que su vida había cambiado para siempre. La tarde descendía sobre la feria como un velo dorado, envolviendo los toldos coloridos y las voces vibrantes en una atmósfera de encanto y misterio. El sheikh Khalid ibn Rashid, aún perturbado por el encuentro inesperado, no pudo resistir el impulso de actuar. No era un hombre acostumbrado a la pasividad. El deseo, en su vida, siempre había sido sinónimo de conquista. Con una determinación silenciosa, envió a su asistente personal, un hombre de rostro severo y manos hábiles, a acercarse al puesto de flores. En sus brazos, llevaba un cofre pequeño, hecho de maderas preciosas incrustadas con marfil, y dentro, joyas delicadas, pulseras de oro fino, anillos engastados con esmeraldas y un delicado collar de perlas rosadas, nacidas de los mares más lejanos. La joven, que acomodaba con esmero un ramo de jazmines silvestres, levantó la vista sorprendida al ver al enviado acercarse. El hombre se inclinó respetuosamente y, con una voz medida, ofreció el regalo en nombre de un gran señor que admiraba su belleza y deseaba honrarla. Un murmullo curioso se alzó entre los visitantes de la feria. Los ojos de los presentes se fijaron en la escena, sabiendo que aceptar tales presentes podía cambiar la vida de cualquiera. No era solo un regalo, era una invitación implícita, una promesa de poder y posición. La joven observó el cofre unos segundos, en silencio. No había codicia en su mirada, ni asombro, ni ambición. Con movimientos pausados, cerró la tapa del cofre con una suavidad firme y, sin alterar su tono sereno, respondió: «Agradezco la gentileza, pero no puedo aceptar lo que no he pedido ni deseo». Su voz, aunque baja, resonó con la fuerza de una campana en el corazón de la feria. La dignidad en sus palabras y en su postura erguida dejó sin aliento a quienes escuchaban. No era rechazo por orgullo vacío, ni por insolencia, era la afirmación tranquila de alguien que sabía su valor y no necesitaba ornamentos para validarlo.
El asistente, desconcertado y temeroso de regresar con aquella respuesta, insistió una vez más, enumerando, con respeto, las maravillas que la joven podría obtener si aceptaba la generosidad de su señor. Tierras, protección, una vida de lujos impensables. Ella simplemente sonrió, una sonrisa triste y luminosa a la vez, y dijo, «Dígale a su amo que la libertad no tiene precio». El sheik, observando de lejos cada movimiento, sintió una punzada profunda y ardiente. No era la ira habitual ante un desafío, era algo más cruel, una herida nueva, una admiración reverente mezclada con una frustración humillante. Jamás, en toda su existencia, alguien se había atrevido a rechazar su favor. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Khalid, sin mostrarse aún, cerró los puños con fuerza. La joven no era como las demás. No se compraría con tesoros, ni se rendiría ante amenazas veladas. Para conquistarla, tendría que enfrentarse a un adversario que nunca había considerado: su propia arrogancia. Y así, mientras los músicos afinaban sus instrumentos y las primeras lámparas comenzaban a encenderse como luciérnagas en la penumbra, el sheik juró, en silencio, que encontraría una forma de doblegar aquella alma indómita, sin imaginar que, en el intento, sería él quien sería transformado. La noche se desplegaba sobre el desierto como un manto de terciopelo azul tachonado de estrellas. Las luces titilantes de la feria se reflejaban en las dunas cercanas, y el aire se impregnaba de música, aromas dulces de miel y especias exóticas. Bajo esa atmósfera vibrante, el sheik Khalid ibn Rashid decidió que no podía seguir observando desde las sombras. Era el momento de actuar, de presentarse ante aquella joven que había osado rechazarlo. Cubierto con una capa oscura que ocultaba parcialmente su identidad pero no su porte imponente, Khalid avanzó entre los puestos hasta llegar al humilde rincón donde ella seguía vendiendo flores, ajena al tumulto que su sola presencia generaba a su alrededor. Los mercaderes y visitantes, al reconocerlo, retrocedieron discretamente, dejando un espacio sagrado entre el poderoso hombre y la muchacha. Ella levantó la cabeza y sus ojos, brillantes y serenos, se encontraron con los de él. No hubo temblor, no hubo sumisión, solo una calma intrigante que pareció desafiarlo a cada paso. Khalid, con una voz baja pero cargada de autoridad, habló. ¿Sabes quién soy? Ella lo miró largamente antes de responder con una simplicidad devastadora. No necesito saberlo. El murmullo ahogado de los presentes flotó como un suspiro en el aire. Nadie se atrevía a interrumpir. Khalid, acostumbrado a que su nombre abriera puertas y doblara rodillas, sintió una punzada de asombro mezclada con una cólera helada. Decidió entonces, con una mezcla de arrogancia y súplica oculta, ofrecerle algo que ninguna mujer de la región habría rechazado. «Podrías tenerlo todo», susurró. «Riquezas, un palacio, una vida sin privaciones. Solo tienes que aceptar estar a mi lado». El viento nocturno jugaba con los pliegues de su capa, pero ella permanecía inmóvil, como una estatua de dignidad y firmeza. La joven dio un paso hacia adelante, acortando la distancia entre ambos. Su voz, cuando habló, era clara y resonante, como el golpe de una campana en la madrugada. ¿Y qué haría yo con una jaula de oro, si mi alma pertenece al viento? La frase cortó el aire como una espada invisible. Khalid, por primera vez en su vida, sintió que las bases mismas de su mundo temblaban. No era solo un rechazo. Era una lección, una humillación velada en palabras hermosas y terribles. Él, incapaz de replicar de inmediato, observó cómo ella, con la misma naturalidad con la que había acomodado sus flores, se dio media vuelta y continuó con su labor, dejándolo de pie, solo, en medio de la multitud que ahora lo miraba con una mezcla de asombro y temor. Khalid cerró los ojos por un momento, respirando profundamente el aroma de jazmín que parecía seguirla como un aura. En su interior,
Algo antiguo y feroz rugía, no el deseo de poseer, sino la desesperada necesidad de ser digno de tocar aquel espíritu libre. Mientras la música reanudaba su curso y los visitantes retomaban sus actividades como si nada hubiera ocurrido, el gran sheik del desierto comprendía, con amarga claridad, que enfrentaba la batalla más difícil de su vida: conquistar un corazón que no se podía comprar. El palacio resplandecía bajo la luz de la luna llena, como una joya incrustada en el corazón del desierto. Las fuentes murmuraban con su canto de agua perpetua, los jardines perfumaban el aire con aromas de jazmín y mirra, pero para Khalid ibn Rashid todo parecía vacío, insignificante. Su mente, habitualmente ocupada en asuntos de Estado, alianzas y estrategias, estaba ahora cautiva de una sola imagen: la joven de la feria, la que había rechazado su poder como si se tratara de un puñado de polvo. Caminaba por el gran salón de mármol negro, las manos cruzadas a la espalda, su capa ondeando suavemente con cada paso. La obsesión crecía en su pecho como una tormenta contenida. Necesitaba saber quién era esa mujer que se atrevía a desafiarlo, qué sangre corría por sus venas, qué secretos escondía ese corazón indomable. Con un gesto breve pero imperioso, llamó a su mayordomo de confianza, un hombre anciano de mirada astuta y discreción inquebrantable. Sin preámbulos, le ordenó: «Quiero que la encuentren. Averigua todo sobre ella. Todo». El anciano, habituado a las órdenes del sheik, se inclinó en señal de obediencia y desapareció tan silenciosamente como había llegado. Mientras esperaba, Khalid se acercó a una de las terrazas del palacio. Desde allí, el horizonte se extendía en una inmensidad silenciosa, como si el propio desierto guardara los secretos que él ansiaba descubrir. Cada fibra de su ser estaba tensa, como un arquero que mantiene la flecha lista pero no puede disparar. Horas después, el mayordomo regresó. Sus pasos resonaron en el salón vacío, y al llegar ante el sheik, le presentó un informe breve pero revelador. La joven se llamaba Amina. Era hija de un humilde artesano de cerámica y de una madre que había enseñado a generaciones enteras a leer y escribir en la aldea. Desde niña, había sido conocida por su espíritu indomable, su inteligencia aguda y su negativa a aceptar una vida dictada por otros. Nunca había aspirado a riquezas ni a posiciones elevadas. Prefería vivir modestamente, trabajando con sus manos, enseñando a otros, soñando a su manera. Khalid escuchaba en silencio, cada palabra cayendo en su alma como gotas de un veneno dulce. No había sangre noble en sus venas, no había alianzas políticas que la volvieran valiosa según los códigos de su mundo. Ella era, en todo sentido, libre. El sheik se recostó en su trono de madera de ébano y marfil, pasando lentamente una mano por su barba negra. Aquella revelación, lejos de disminuir su fascinación, la intensificó de manera casi insoportable. Cada vez que cerraba los ojos, veía su mirada limpia, su gesto desafiante, su sonrisa que parecía prometer mundos desconocidos. En un arranque de sinceridad brutal, susurró para sí mismo: «Más peligrosa que un ejército». Por primera vez, Khalid comprendía que la amenaza no venía de ejércitos rivales ni de conspiradores ocultos, sino de algo mucho más íntimo y devastador. Un corazón libre que se negaba a ser encadenado. La noche se deslizaba lenta sobre los muros del palacio como un manto de conspiraciones silenciosas. Khalid ibn Rashid, sentado solo en el salón de las columnas de ónix, meditaba sobre la nueva estrategia que bullía en su mente. La dignidad de Amina había sido una muralla impenetrable, pero, en su lógica implacable, no existía fortaleza que no pudiera ser rendida si se atacaban los cimientos correctos. Ordenó llamar a su consejero principal, un hombre de voz ronca y modales medidos, y le expuso su plan en un murmullo grave, cargado de determinación. No usaría más joyas ni promesas vacías. No. Si Amina valoraba su independencia,
Él quebraría su mundo hasta que no le quedara más remedio que buscar su protección. La estrategia era simple y cruel. Instruyó a sus agentes para que compraran, uno a uno, los puestos de la feria donde Amina comerciaba sus flores. Cada tendero, tentado por sumas que nunca volverían a ver en su vida, vendió sus espacios sin hacer preguntas. Las rutas de abastecimiento, los pozos de agua cercanos, los permisos de mercado, todo sería controlado por los hombres del sheik. En pocos días, la joven vería su pequeño universo reducido a cenizas. Khalid no imaginaba que con la pérdida llegaría también la sumisión. Mientras daba órdenes precisas, sus pensamientos se agitaban como las dunas bajo la tormenta. No era odio lo que lo movía, ni siquiera el simple capricho de poseer. Era una necesidad febril de doblegar esa voluntad, de tenerla cerca, aunque fuera por la fuerza del destino que él mismo estaba construyendo. El plan avanzó con la precisión de un reloj de arena. Una mañana, al llegar a su puesto, Amina encontró que los senderos de acceso estaban bloqueados, que los antiguos rostros amigos ahora evitaban su mirada, y que sus flores, antes celebradas, quedaban marchitas ante la indiferencia forzada del mercado. Los murmullos de la gente crecieron. Algunos lamentaban en voz baja, otros callaban, temerosos de la sombra invisible que sabían que se cernía sobre ellos. Amina, de pie en medio de su desolación, no lloró ni pidió explicaciones. Recogió sus flores con la misma dignidad serena de siempre, y sus ojos, oscuros y luminosos, recorrieron los alrededores como quien enfrenta a un enemigo invisible, pero no invencible. En un gesto que muchos jamás olvidarían, sacó una vieja canasta, caminó hasta el centro de la plaza y, uno a uno, comenzó a regalar sus ramos a quienes pasaban. Ni una sola moneda pidió. Cada flor entregada era un acto de rebeldía silenciosa, una declaración de que su espíritu no se compraba ni se vendía. Khalid, observándola desde lejos, sintió que su victoria era amarga. El control que creía ejercer se resbalaba entre sus dedos como la arena del desierto. No la había vencido, la había elevado aún más. La luna creciente, testigo silenciosa de aquella escena, brillaba alta en el cielo, mientras el viento nocturno traía consigo una certeza dolorosa. Amina no era como las demás, y cuanto más intentaba doblegarla, más crecía en ella una grandeza que ni todo su poder podía tocar. La aurora rompía sobre el desierto con pinceladas de fuego y cobre, anunciando un nuevo día cargado de promesas y desafíos. Las arenas, aún frías bajo la caricia del amanecer, parecían susurrar secretos antiguos a quienes sabían escuchar. En el corazón de la feria adormecida, entre puestos vacíos y miradas esquivas, Amina llegó como cada mañana, llevando sobre sus hombros una cesta repleta de flores silvestres, recolectadas una a lo largo de la noche. La adversidad que había caído sobre ella no la había doblegado. Muy al contrario, había encendido en su pecho una llama aún más luminosa. Donde antes había un puesto decorado, ahora solo había una manta extendida sobre la tierra. Sobre ella, Amina dispuso sus flores con manos firmes y amorosas. No había toldos que la protegieran del sol, ni clientes habituales que se acercaran alegremente. Solo ella, su dignidad, y el aroma dulce de los jazmines y las dalias que resistían como ella misma, tercas y hermosas. Los primeros transeúntes pasaban apresurados, temerosos de ser vistos en su compañía. Pero algo, en el porte erguido de la joven, en la serenidad de su rostro, comenzaba a sembrar dudas en los corazones endurecidos por el miedo. ¿Era justo abandonar a quien no había hecho daño a nadie? ¿Qué tipo de poder era aquel que necesitaba aplastar a una mujer sencilla para afirmar su dominio? Poco a poco, impulsados más por la vergüenza que por la valentía, algunos vecinos comenzaron a detenerse. Un anciano, apoyado en un bastón torcido por los años, se acercó y tomó una flor, dejando caer una moneda temblorosa en la manta. Una madre joven, con un niño en brazos, recogió un ramillete
y murmuró una bendición antes de alejarse. No eran grandes gestos, pero cada uno era una piedra en la construcción de una resistencia silenciosa. Amina agradecía con una sonrisa a cada uno, no por las monedas, sino por el acto de coraje que representaba cada pequeña compra. Al cabo de una semana, su improvisado puesto, pobre en apariencia pero rico en espíritu, se había convertido en un símbolo. La gente ya no pasaba de largo. Se formaban pequeñas filas, discretas pero constantes. Las monedas se amontonaban lentamente, no por lástima, sino por admiración. El murmullo se extendió como fuego en rastrojo. Hombres y mujeres susurraban en los mercados, en las plazas, en los patios. Hablaban de la joven que no se rindió, de la flor que floreció en medio de la sequía más cruel. Desde su balcón de mármol, Khalid observaba aquella transformación con una mezcla amarga de sorpresa y admiración. Su plan no solo había fracasado, había engendrado una heroína, Amina, que debía haberse arrodillado ante su poder. Ahora se erguía más alta que nunca, y lo hacía sin levantar la voz, sin declarar una guerra, sin violencia, con flores. El viento del desierto, cargado de perfumes y de promesas invisibles, acariciaba los rostros de quienes, silenciosamente, empezaban a cuestionar lo que hasta entonces habían aceptado sin pensar. Y en el corazón de Khalid, por primera vez, nació una semilla de duda no sobre Amina, sino sobre sí mismo. El palacio, que durante años había sido un refugio de orgullo y poder para Khalid ibn Rashid, se sentía ahora como una jaula de mármol y oro. Las estancias inmensas, adornadas con tapices bordados y lámparas de cristal, parecían observarlo en silencio, como jueces invisibles que conocían sus pensamientos más ocultos. Khalid caminaba solo por el salón de los espejos, donde cada reflejo le devolvía una imagen diferente de sí mismo, el soberano invencible, el hombre venerado, pero también el ser humano vacío que no sabía cómo alcanzar aquello que más anhelaba. La imagen de Amina no lo abandonaba. Cada gesto suyo, cada palabra sencilla cargada de dignidad, lo perseguía como una melodía triste que resonaba en los rincones de su alma. Recordaba el modo en que había recogido sus flores con manos firmes, el brillo de sus ojos al regalar cada ramo como un acto de fe, la forma en que había ganado el respeto del pueblo no con amenazas, sino con ternura y coraje. Sentado en su trono de marfil, Khalid dejó caer la cabeza entre las manos. No era una escena que su corte debería ver jamás. El gran sheik, el hombre acostumbrado a dictar el destino de otros, estaba siendo vencido por algo que ni todo su ejército podría combatir, su propia conciencia. En su mente resonaban las palabras que Amina había pronunciado sin temor. ¿De qué sirve una jaula de oro si mi alma pertenece al viento? Aquella frase, sencilla y luminosa, era ahora un eco constante en su pecho. Por primera vez en su vida, comenzaba a preguntarse si todo lo que había construido, su imperio, su riqueza, su poder absoluto, no era más que una inmensa prisión decorada para ocultar su soledad. La noche avanzaba lenta. Las estrellas titilaban sobre el desierto, indiferentes a las batallas internas del hombre más poderoso de la región. Khalid, envuelto en su capa de terciopelo negro, salió al jardín secreto del palacio, donde los jazmines nocturnos exhalaban su perfume dulce y penetrante. Allí, bajo la bóveda inmensa del cielo, el sheik finalmente admitió algo que lo estremeció hasta los huesos. No deseaba a Amina como un trofeo más en su colección de conquistas. La deseaba libre, tal como era. Y esa simple verdad lo hacía vulnerable de un modo que jamás había permitido ni a sus enemigos más feroces. Sus pasos lo llevaron hasta la fuente central, donde el agua reflejaba la luna partida en 1000 fragmentos. Se inclinó, miró su propio reflejo temblando en la superficie y susurró, en voz apenas audible: ¿En qué me he convertido? El viento respondió moviendo las ramas de los naranjos en un susurro de hojas, como si la misma noche se condoliera de su soledad. Khalid se enderezó lentamente, con la gravedad de quien carga un peso nuevo y desconocido. La duda había echado raíces en su alma,
y ya nada sería igual. El sol descendía como un disco de fuego sobre las arenas infinitas, tiñendo de rojo y oro las tiendas de la feria que, una vez más, se animaba con la vida cotidiana de los humildes. El aire, perfumado por especias y flores secas, vibraba con los últimos cantos de los mercaderes que cerraban sus puestos, mientras las primeras lámparas de aceite comenzaban a encenderse tímidamente. En medio de aquel paisaje de esfuerzo y esperanza, un cortejo inusual irrumpió con la fuerza de una tempestad. Camellos adornados con collares de plata, estandartes de seda ondeando al viento, músicos tocando instrumentos de cuerdas exóticas. En el centro, escoltado por guardias y servidores, venía un mensajero del propio Khalid ibn Rashid, montado en un imponente corcel negro. La feria se paralizó. Todos se apartaron reverentes, abriendo un camino hasta el humilde rincón donde Amina, sentada sobre una manta sencilla, ataba pequeños ramos de flores silvestres. La joven levantó la cabeza con calma, sin el menor atisbo de temor en sus grandes ojos oscuros. El mensajero, bajando ceremoniosamente del caballo, desenrolló un pergamino finamente decorado y proclamó con voz firme, para que todos pudieran oír. Por orden del gran Sheikh Khalid ibn Rashid, se invita a la señorita Amina, flor del desierto, a presentarse esta noche en el Palacio Dorado, donde será honrada como dama de alta posición y recibirá riquezas, joyas, tierras y la protección eterna del soberano. Un murmullo se extendió como un relámpago entre la multitud. Algunos se miraron boquiabiertos, otros cubrieron sus bocas con asombro. Jamás, en toda la historia reciente, se había hecho una invitación pública de tal magnitud a una simple vendedora de flores. Aceptar sería convertirse en leyenda. Rechazar sería impensable. Todos los ojos se posaron en Amina, quien permaneció inmóvil por un instante, como la calma previa a la tormenta. Luego, con una gracia natural que ninguna riqueza podía imitar, se puso de pie. Caminó lentamente hasta el centro del espacio abierto, donde la luz de las lámparas hacía brillar las partículas de polvo suspendidas en el aire como diminutas estrellas. Sus palabras fueron claras y resonantes, sin necesidad de alzar la voz. «Agradezco la generosidad del gran sheik», dijo mirando directamente al mensajero, «pero no deseo un lugar donde mi corazón deba pagar el precio de mi libertad». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el viento pareció detenerse. El mensajero, confundido y pálido, no sabía cómo reaccionar. En su formación jamás se había preparado para una negativa. Con un gesto elegante, Amina inclinó levemente la cabeza y regresó a su manta, retomando su labor como si nada extraordinario hubiera ocurrido. La humillación era total. Desde una esquina oculta, donde había observado todo bajo un toldo discreto, Khalid sintió cómo su orgullo, aquel pilar inquebrantable de su existencia, se resquebrajaba. No había ira en su pecho, no esa furia abrasadora que tantas veces había usado como escudo. Había algo más doloroso, un sentimiento de pequeñez ante una grandeza que no podía controlar ni poseer. Mientras la gente retomaba lentamente sus actividades, susurrando leyendas futuras sobre aquella noche inolvidable, el sheik giró sobre sus talones y se marchó, con el corazón herido de una forma que ninguna espada había logrado jamás. Y así, bajo el cielo encendido de estrellas, la historia de la joven que desafió al hombre más poderoso del desierto comenzó a convertirse en mito. Una pequeña pausa. ¿Te está gustando esta historia? Escribe en los comentarios qué te está pareciendo, y también cuéntanos qué tipo de historias prefieres escuchar, porque estamos creando nuevas historias todos los días, y tu opinión puede ayudarnos a traer contenido que realmente te guste. Gracias por compartir tu opinión. La noche había vestido el desierto con su manto más solemne. El cielo, infinito y tachonado de diamantes, parecía inclinarse sobre la tierra en un silencio reverente. La feria, ahora casi desierta, respiraba con el ritmo lento de las brasas que se apagaban en los braseros,
del leve crujir de las tiendas bajo la brisa templada. Khalid ibn Rashid, envuelto en una capa oscura, caminaba en las sombras como un fantasma entre los puestos cerrados. Sus pasos eran silenciosos, sus pensamientos, un torbellino incontrolable. No podía resistirse. Algo más fuerte que su orgullo, que su razón, que su costumbre de mandar, lo había llevado hasta allí. Necesitaba verla, una vez más, sin máscaras, sin protocolo, en su esencia más pura. Amina, ajena a cualquier mirada, se encontraba recogiendo las pocas flores que habían quedado sin vender. Cada movimiento suyo tenía la gracia tranquila de quien acepta la vida como viene, sin amargura, sin resignación. Sus manos, aunque rústicas, parecían dotadas de una delicadeza casi sagrada al tocar cada pétalo, como si en ellos residiera el alma misma de su existencia. Khalid la observaba desde detrás de un toldo semiderruido. No había en su mirada el deseo posesivo de antes, sino algo más profundo, más devastador, una ternura que lo desarmaba por dentro. Cada gesto sencillo de Amina era un recordatorio brutal de todo lo que su mundo de mármoles, sedas y tronos había perdido hacía mucho tiempo. La vio sentarse sobre la manta gastada, alzar el rostro al cielo y cerrar los ojos por un instante. Era como si, en medio de aquella pobreza evidente, ella dialogara directamente con las estrellas, sin intermediarios, sin súplicas vacías. Solo ella, su alma desnuda, y el universo inmenso abrazándola. Khalid, que había contemplado imperios arder y ejércitos doblar la rodilla ante él, sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Nunca, en ninguna batalla, había experimentado un miedo como aquel, el temor dulce y aterrador de querer ser digno de una mirada. Amina abrió los ojos y en un susurro apenas audible, como una oración lanzada al viento, murmuró: «Gracias por otro día». No pidió más, no se lamentó, no exigió, solo agradeció. Khalid cerró los ojos, luchando contra una oleada de emociones que amenazaban con romper la máscara que había usado toda su vida. ¿Cómo era posible que una mujer tan sencilla encarnara una grandeza que él, emperador de arenas, nunca había alcanzado? El viento, cómplice silencioso, movía los flecos de su capa mientras él retrocedía, envuelto en un dolor dulce, casi insoportable. No podía acercarse, no podía tocarla, no aún. Comprendía, aunque no lo admitiera en voz alta, que acercarse sin ser merecedor sería como profanar un templo sagrado. Así, en medio de la noche tibia, el hombre más poderoso del desierto se retiró en silencio, llevando en su pecho el primer latido sincero que había sentido en toda su vida. El alba apenas comenzaba a teñir de rosa las dunas cuando los gritos resonaron en el gran salón del Palacio Dorado. Las columnas de mármol vibraban levemente bajo el rugido del Sheikh Khalid ibn Rashid, un rugido nacido no de la fuerza, sino de la impotencia. Los ministros y sirvientes se mantenían a distancia prudente, sabiendo que cuando el desierto enfurece, hasta las palmas más firmes se inclinan. Khalid caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, su capa ondeando violentamente tras de sí. La humillación sufrida, la creciente admiración popular por Amina, su incapacidad para quebrarla, todo se había mezclado en su interior como una tormenta imparable. Con un golpe seco, derribó un jarrón de alabastro que se estrelló contra el suelo emitiendo un estallido seco. No podía permitirlo. No podía tolerar que una simple vendedora de flores desafiara su autoridad ante todo un pueblo. No podía soportar el eco de su propia debilidad creciendo en cada rincón de su mente. Detuvo su andar de golpe y con la voz dura como una cuchilla de acero, ordenó: «A partir de hoy, ningún comerciante podrá vender sin mi permiso. Nadie en la feria moverá una sola mercancía sin mi consentimiento directo. Y a ella», hizo una pausa breve, apretando los dientes, «a ella que se le niegue el acceso a cualquier provisión, que sienta la soledad del desierto verdadero». Las órdenes se expandieron como fuego entre los corredores del palacio.
Hombres de armas, administradores, funcionarios menores, todos se movilizaron, no por lealtad, sino por el miedo ancestral que inspiraba el sheik cuando su cólera desbordaba los límites conocidos. Durante días, el mercado se sumió en una atmósfera pesada. Los caminos se cerraron. Las provisiones comenzaron a escasear. Los músicos callaron sus instrumentos. Los niños dejaron de correr entre los puestos. La feria, antes vibrante y colorida, se transformó en un espacio triste, casi fantasmal, dominado por el temor. Amina, como un solitario árbol en medio de un huracán, resistía. Se presentaba cada mañana con su canasta medio vacía, sus pasos firmes y su mirada al frente. No pedía favores. No lloraba. No maldecía. La veían sentada sobre su manta, vendiendo apenas unas flores marchitas, y algo en esa imagen, en esa obstinación silenciosa, comenzaba a erosionar la simpatía que el sheik había acumulado durante años entre su pueblo. Los susurros crecieron. ¿Qué poder es ese que necesita aplastar a una mujer para afirmarse? ¿Qué clase de grandeza persigue a quien no busca riquezas? Los murmullos llegaron, inevitablemente, hasta las columnas del palacio. En su soledad, Khalid escuchaba esos ecos con un nudo en el pecho. Cada voz, cada comentario murmurado en los callejones, era una espada invisible que lo hería más profundamente que cualquier arma empuñada. Había querido vencerla. Había querido doblegar su espíritu. Sin saberlo, había iniciado la lenta demolición de su propia alma. La tarde caía sobre el desierto con una intensidad opresiva, como si el propio sol se negara a ceder ante la noche. El palacio dorado, imponente y silencioso, parecía sostener la respiración mientras una figura avanzaba, sola pero invencible, por los corredores interminables. Amina, vestida con sus ropas sencillas, pero con el porte de una reina no coronada, cruzaba los salones prohibidos bajo la mirada atónita de soldados y cortesanos. Nadie osaba detenerla. La noticia de su llegada, inesperada y desafiante, ya había alcanzado los oídos del sheik Khalid ibn Rashid, quien la esperaba en el salón del trono, de pie, como si enfrentara a un enemigo digno. El ambiente estaba cargado de tensión. Las columnas de mármol, los tapices de hilos dorados, los suelos de ónix pulido, todo parecía observar el inminente duelo que se avecinaba. Amina detuvo su marcha ante él, a escasos metros de distancia. No hizo reverencias, no bajó la cabeza. Lo miró directo a los ojos, sin temor ni rencor, solo con la transparencia de quien habla desde la verdad. Khalid, envuelto en sus vestiduras de seda negra, con el cetro de mando en la mano, la contemplaba en un silencio pesado. Cada fibra de su cuerpo le exigía imponer su autoridad. Cada latido de su corazón le suplicaba lo contrario. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. ¿De qué sirve tu poder, sheik?, preguntó su voz firme como una campana al amanecer. Si necesitas destruir para sentirte fuerte. Las palabras cayeron entre ellos como piedras arrojadas en un estanque de agua quieta. Cada una rompía la superficie de las certezas que Khalid había defendido durante toda su vida. Me quitaste mi sustento, me cerraste caminos, trataste de comprar mi dignidad con oro y promesas, continuó Amina, sin levantar la voz, pero llenando el espacio con su presencia. Pero no entendiste, ni en tu arrogancia ni en tu soledad, que hay algo que no se puede negociar: el alma de un ser libre. Un murmullo sordo recorrió los pasillos ocultos, donde se agazapaban sirvientes y cortesanos curiosos. Nadie había hablado jamás así ante el sheik. Nadie se había atrevido a enfrentarlo no con espadas, sino con la pureza brutal de la verdad. Khalid no respondió de inmediato. El cetro temblaba levemente en su mano. No era miedo al ridículo ni a la pérdida de poder. Era algo mucho más devastador. Era el reconocimiento de su propia pequeñez ante la inmensidad de aquella mujer. Amina dio un paso más.
reduciendo la distancia, y su última frase fue como una daga de terciopelo. No busques comprar lo que debe ser ganado. Dicho esto, giró sobre sus talones con una elegancia natural y abandonó el salón del trono sin pedir permiso, sin esperar respuesta. Khalid la vio alejarse, sintiendo que con cada paso de ella se desmoronaba no su reino, sino las falsas certezas que lo habían mantenido de pie por tantos años. El eco de sus pisadas resonó mucho después de que la figura de Amina desapareciera del salón, como una advertencia grabada en mármol. La noche cayó sobre el desierto con la solemnidad de una promesa aún incumplida. La madrugada cubría el desierto como un sudario de plata, y el palacio dorado, habitualmente un símbolo de esplendor y poderío, se erguía ahora como un gigante melancólico bajo el cielo inmenso. En el corazón de esa fortaleza, Khalid ibn Rashid caminaba descalzo por los fríos corredores, como si al desprenderse de sus sandalias, también intentara despojarse de su antigua soberbia. Las palabras de Amina resonaban aún en su mente, martillando su orgullo, derrumbando pieza por pieza los muros invisibles que había construido durante toda su existencia. Cada frase suya, pronunciada sin ira, pero con la solidez de una verdad ancestral, lo había golpeado más fuerte que cualquier ejército. Entró en el jardín secreto, aquel rincón escondido donde las fuentes susurraban canciones antiguas y los naranjos florecían bajo el abrigo de la noche. Allí, lejos de la mirada del mundo, se permitió caer de rodillas ante una de las fuentes, como un hombre quebrado no por la derrota externa, sino por la batalla silenciosa de su alma. Reflexionó sobre la vida que había llevado, los palacios conquistados, los enemigos derrotados, las riquezas acumuladas en bóvedas que ahora le parecían absurdamente vacías. Había confundido respeto con miedo, amor con obediencia, victoria con soledad. Sus manos, acostumbradas a empuñar cetros y sellos de autoridad, se cerraron en puños impotentes contra las piedras del suelo. Por primera vez en años, Khalid se sentía pequeño, desnudo ante sí mismo. No pensaba en venganza. No tramaba nuevos planes para someter a Amina. Pensaba en ella como se piensa en la pureza de un amanecer, en la ternura indómita de un río que sigue su curso sin detenerse ante muros o amenazas. Sabía que no podía acercarse a ella con imposiciones ni promesas envenenadas. Si deseaba su amor, tendría que cambiar no por capricho ni por estrategia, sino porque su alma lo exigía, porque no podía seguir siendo quien había sido. En un murmullo casi inaudible, sus labios resecos formularon la confesión más sincera que había pronunciado en su vida. No quiero que me temas, quiero ser digno de ti. El agua de la fuente, eternamente fluyendo, pareció aplaudir en silencio esa epifanía tardía. Desde esa noche, Khalid ibn Rashid comenzó su lenta transformación. Ya no asistía a los banquetes, ni a las audiencias llenas de adulación vacía. Caminaba solo por los campos, visitaba a los comerciantes en sus tiendas, escuchaba las necesidades de los más humildes, sin intermediarios. No lo hacía para construir una imagen, sino porque necesitaba comprender un mundo que había ignorado demasiado tiempo. Los rumores de su cambio se esparcieron con la misma rapidez con que antes se susurraban sus conquistas. Algunos dudaban, otros observaban en silencio. Pero Amina, en su rincón sencillo de la feria, continuaba su vida como siempre, ajena a las revoluciones internas que su presencia había desatado en el corazón del hombre más poderoso del desierto. La transformación no era inmediata. Era dolorosa, lenta, llena de recaídas y dudas, pero cada amanecer que Khalid observaba sin cetro en la mano, cada sonrisa honesta que encontraba en los rostros de su pueblo, era un paso más hacia la redención que ni él sabía que buscaba. Y en el fondo, en algún lugar donde la razón no podía alcanzarlo, seguía viva la esperanza silenciosa de que algún día, Amina vería no al sheik altivo, sino al hombre nuevo que luchaba por nacer. El primer rayo de sol ascendía sobre el desierto como una promesa temblorosa. En el palacio dorado,
donde el eco del poder había resonado durante generaciones, comenzaban a gestarse cambios que nadie habría imaginado. Khalid ibn Rashid, cuyo nombre había sido sinónimo de dominio absoluto, se encontraba ante la mayor de las decisiones de su vida. Aquella mañana, en el salón de audiencias, sus ministros y consejeros esperaban de pie, tensos, sin comprender la extraña convocatoria. Los estandartes reales colgaban pesadamente de las columnas, y la atmósfera estaba impregnada de expectativa y desconcierto. Khalid apareció, vestido no con sus habituales túnicas suntuosas, sino con ropas sencillas de lino claro, como un reflejo exterior del tumulto que agitaba su interior. Su mirada era firme, pero no había dureza en ella. Había determinación serena. Se situó ante el trono, pero no se sentó. Permaneció de pie, frente a todos, como un hombre ante su propio destino. Su voz, cuando habló, resonó clara y sin adornos. Hoy, por voluntad propia, abdico de todo privilegio que me haya separado de mi pueblo. El murmullo fue inmediato, como el rumor de un río desbordándose. Renuncio a los impuestos que asfixian a los pequeños comerciantes. Su declaración atravesó el salón como una lanza de luz. Los mercados volverán a ser libres. Las rutas de agua y de comercio no tendrán dueño más que el esfuerzo de quienes las trabajan. Los rostros atónitos se entrecruzaban en miradas de incredulidad. Nadie entendía el motivo oculto detrás de tales decisiones. Solo Khalid sabía que era su forma de reconstruirse, de romper las corrientes invisibles que lo amarraban a orgullo, y de demostrar que podía merecer, no por decreto, sino por transformación verdadera. No buscaba aplausos, ni respeto forzado. De hecho, intuía que muchos desconfiarían de su mudanza. Pero en el fondo, sabía que cada acto sincero sembraba una semilla que, tarde o temprano, daría frutos. Después de anunciar sus decisiones, sin esperar felicitaciones ni consentimientos, abandonó el salón, dejando a su corte sumida en un asombro que se prolongaría por días. Esa misma tarde, Khalid caminó entre los puestos de la feria, no como amo, no como conquistador, sino como un hombre sencillo, buscando entender el latido de la vida que había ignorado tanto tiempo. A la distancia, vio a Amina sentada entre sus flores, rodeada de rostros alegres. Ella no se volvió al verlo. No buscó su mirada. Continuó en su mundo luminoso, como una estrella que no mendiga miradas. Khalid no se acercó. Solo la observó en silencio, sabiendo que la única manera de acercarse realmente sería continuar ese difícil camino de cambio, no para conquistarla, sino para merecer siquiera un lugar a su lado. Y así, bajo el mismo cielo inmenso que había sido testigo de su arrogancia, ahora era también testigo de su renacimiento. La noche cubría el desierto con su velo de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas que titilaban como lámparas ancestrales. Una brisa tibia, cargada con el perfume de las flores silvestres, serpenteaba entre las tiendas adormecidas de la feria, susurrando secretos que solo los corazones atentos podían escuchar. Khalid ibn Rashid, oculto en la penumbra de un manto sencillo, se deslizó entre las sombras. Ya no era el gran sheik que exigía reverencias. Era solo un hombre impulsado por la necesidad desesperada de ser escuchado, no como un gobernante, sino como un ser humano desnudo de pretensiones. Amina, ajena a la agitación invisible que su presencia provocaba en su pecho, se encontraba sentada junto a una pequeña hoguera, arreglando los ramos que no había vendido durante el día. Sus manos, firmes y delicadas, movían las flores con una devoción silenciosa que hacía que hasta el fuego pareciera arder más suavemente en su presencia. Khalid se detuvo a unos pasos, indeciso, como si un solo movimiento en falso pudiera romper la delicada atmósfera que los envolvía. Finalmente, tomando aire como quien se sumerge en aguas profundas, dio un paso adelante. Ella levantó la vista, y por un instante, la luna misma pareció suspender su ascenso.
No hubo sorpresa ni temor en los ojos de Amina, solo una calma insondable, como si ya supiera que ese encuentro era inevitable. Khalid habló, y su voz, acostumbrada a órdenes tajantes, tembló levemente. No he venido a ofrecerte nada, ni oro, ni poder, ni promesas vacías. Su mirada, que tantos hombres habían temido, ahora buscaba la de Amina como quien busca agua en el desierto. He venido porque no sé ser quien soy sin ti, confesó, cada palabra arrancada de lo más profundo de su ser, porque quiero aprender a merecerte, aunque me tome toda la vida a hacerlo. Amina escuchó en silencio, como se escucha al viento contar antiguas verdades. No sonrió, no lloró, simplemente sostuvo su mirada con la serenidad de quien comprende el peso real de cada palabra. El fuego crepitaba entre ellos, y en ese pequeño círculo de luz, Khalid se sintió más vulnerable que nunca. No pidió nada, no exigió, no reclamó. Esperó. La joven bajó lentamente la vista hacia el ramo que sostenía en las manos. Escogió una pequeña flor de pétalos blancos, sencilla pero perfecta, y la extendió hacia él. No pronunció palabras. Ese gesto, más elocuente que cualquier discurso, fue suficiente. Khalid aceptó la flor con manos temblorosas, como si sostuviera una promesa, un futuro apenas esbozado, una esperanza tan frágil que cualquier soberbia la rompería. El silencio entre ellos no era incómodo, era sagrado. Bajo la vastedad silenciosa del cielo estrellado, el sheik más poderoso del desierto y la joven vendedora de flores compartieron por primera vez una tregua de almas. La madrugada comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, tiñendo de tonos azulados la vasta inmensidad del desierto. El fuego entre Amina y Khalid languidecía, lanzando pequeñas llamaradas que danzaban como espíritus antiguos en el viento leve. Había entre ellos una pausa, un respiro suspendido en el tiempo, cargado de todo lo que no podía decirse a la ligera. Khalid, aún con la pequeña flor en la mano, mantenía su mirada fija en Amina, como quien contempla algo demasiado precioso para tocar. Amina, en cambio, bajó la mirada por un instante, como buscando palabras que no fueran traicionadas por la emoción que inundaba su pecho. No era insensibilidad lo que la retenía, era la certeza de que un paso en falso destruiría aquello que lentamente comenzaba a nacer entre ellos. Finalmente, levantó su rostro, y en sus ojos brillaba una mezcla de ternura y fuerza que cortaba el aire como una espada envuelta en terciopelo. Su voz fue baja, pero tan clara como un amanecer sobre el desierto. No quiero que cambies por mí. Khalid, que había preparado su corazón para cualquier respuesta excepto aquella, parpadeó, desconcertado. Amina continuó, cada palabra pesando con la gravedad de una promesa. Quiero que cambies por ti mismo, porque si lo haces solo para alcanzarme, algún día me reprocharás cada transformación. Y el amor que nace de la obligación no es amor, es una cadena más. El silencio volvió a cubrirlos, pero esta vez era un silencio lleno de significado, denso como la arena que, a lo lejos, formaba dunas bajo la luz pálida del amanecer. Khalid bajó lentamente la cabeza, como un guerrero rendido no ante un enemigo, sino ante una verdad imposible de negar. En su pecho, donde antes vibraba la cólera y la necesidad de conquista, ahora solo había una profunda, dolorosa, luminosa gratitud. Amina extendió su mano y rozó brevemente los dedos de Khalid, un gesto pequeño, pero cargado de una ternura que ningún tesoro del mundo podría igualar. Luego se retiró, caminando con la calma de quien sabe que no tiene nada que temer, que su dignidad es su escudo más invencible. Khalid la vio alejarse, la flor aún apretada contra su pecho, y comprendió que su camino hacia ella no era recto ni rápido. Era un sendero largo, hecho de pequeñas renuncias, de reconstrucciones dolorosas, de batallas silenciosas contra su propio orgullo. Y por primera vez, aceptó esa verdad sin amargura, porque sabía, con una certeza que ardía en sus venas como el primer amor verdadero, que solo un hombre libre de cadenas internas
sería digno del corazón de Amina. El sol ascendía lentamente, dorando las arenas infinitas, como si el desierto entero celebrara en silencio el nacimiento de un día distinto. La feria, que tantas veces había sido testigo de orgullos heridos y voluntades enfrentadas, amanecía envuelta en un murmullo de expectativa. Esa mañana, Khalid ibn Rashid, el hombre que había dominado reinos y sometido voluntades, montaba un caballo sencillo, sin escoltas, sin estandartes, sin las marcas de su poder acostumbrado. Vestía ropas de viaje, humildes, y su mirada, antes altiva y distante, ahora reflejaba la serenidad de quien ha aceptado su propia vulnerabilidad. En la plaza central, entre los puestos de flores y especias, Amina organizaba sus ramos con la misma dedicación silenciosa de siempre. Su vida no había cambiado, aunque todo a su alrededor comenzara a girar con un ritmo nuevo, desconocido. Los pasos del caballo resonaron sobre las piedras gastadas del camino. La multitud se apartó en silencio, formando un corredor de respeto más que de miedo. Khalid detuvo su montura a unos pasos de Amina y desmontó sin ceremonias. En sus manos traía un pergamino, no adornado ni sellado con el emblema real. Un papel sencillo, doblado con esmero. Se acercó hasta ella, bajo la mirada atónita de mercaderes, mujeres, niños, viejos que contenían la respiración. No había armas, no había amenazas. Solo un hombre ante una mujer, despojado de todo excepto de su propia verdad. Sin palabras innecesarias, Khalid extendió el pergamino hacia Amina. Ella lo tomó con cuidado, desenrollándolo despacio, mientras sus ojos recorrían las líneas escritas con letra firme pero temblorosa. Era un acta oficial de renuncia. Khalid abdicaba formalmente a cualquier derecho sobre los mercados, sobre las rutas de comercio, sobre las tierras que antes había controlado para imponer su voluntad. Entregaba la feria, el agua, los caminos, de vuelta a los hombres y mujeres del desierto. No como un favor, sino como un acto de justicia. Era su renuncia al poder como instrumento de dominio. Era su renuncia a la arrogancia que lo había aislado del verdadero sentido de su vida. Khalid bajó la cabeza frente a Amina, en un gesto que ningún príncipe del desierto había hecho jamás. Un murmullo de asombro y respeto corrió entre los presentes. Algunos lloraron en silencio. Otros simplemente sonrieron, como quien asiste a un milagro inesperado. Amina, con el pergamino en las manos, observó a Khalid durante largos segundos. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. En sus ojos había una luz nueva, una chispa de reconocimiento, de gratitud silenciosa que era más poderosa que cualquier palabra. El sheik no pidió perdón, no suplicó amor, solo entregó lo único que verdaderamente podía ofrecer, su cambio. Y luego, con la dignidad de quien sabe que ha hecho lo correcto, Khalid dio media vuelta, montó su caballo y se alejó lentamente entre la multitud, bajo el sol naciente. No había promesas, no había finales fáciles, solo la certeza de que el amor, el verdadero amor, no se conquista, se merece. El crepúsculo descendía sobre el desierto con una dulzura casi sagrada, tiñendo las dunas de tonos rosados, naranjas y dorados. Era como si la tierra misma, cansada de tanta lucha silenciosa, celebrara el fin de una batalla no de espadas, sino de voluntades y corazones. En la plaza central, donde durante meses se habían entretejido historias de resistencia, la vida renacía con una alegría nueva. Los puestos de la feria brillaban como joyas modestas bajo la luz suave del atardecer. Aromas de especias, frutas y flores impregnaban el aire. Sin embargo, para Amina, todo era un murmullo lejano, un telón de fondo a sus pensamientos que, como mariposas inquietas, revoloteaban en su interior. Sentada sobre su manta gastada, rodeada de sus flores recién recogidas, Amina tenía la vista perdida en el horizonte. Allí, recortado contra la inmensidad del desierto, avanzaba una figura solitaria. No era el gran señor altivo que había conocido, montado en caballos majestuosos y escoltado por estandartes.
Era solo un hombre, caminando descalzo, vestido con túnicas sencillas, con el rostro expuesto al viento y al juicio de quien quisiera mirarlo. Era Khalid. Cada paso que daba era una confesión muda, un reconocimiento del camino doloroso que había elegido recorrer. Se detuvo a unos metros de ella. No dijo nada. No se atrevió siquiera a extender la mano. Solo permaneció allí, de pie, como un peregrino ante su santuario. Amina lo miró largamente. Sus ojos, grandes y serenos, parecían contener todo el desierto y todo el cielo al mismo tiempo. No había rastro de miedo en su expresión, tampoco orgullo herido, solo una ternura grave, madura, nacida de la certeza de quien ha esperado, no en vano, el cambio verdadero. Después de un silencio que parecía abarcar siglos, Amina se incorporó lentamente. Caminó hacia él, sin apresurarse, con la dignidad suave de quien elige y no se deja arrastrar. Se detuvo frente a Khalid. La distancia entre ellos era apenas un suspiro. Entonces, sin palabras, levantó su mano derecha y la ofreció, abierta, firme y luminosa como el amanecer. Khalid, con el corazón latiendo con una fuerza que apenas podía soportar, extendió la suya y tomó la de ella con una reverencia que hablaba de redención, de gratitud, de amor sincero. No hubo aplausos. No hubo testigos que irrumpieran en la intimidad del momento. Solo el murmullo lejano del viento entre las tiendas, el suave perfume de las flores silvestres y la noche que, testigo de todo, empezaba a cubrir el mundo de estrellas. Así, sin promesas vacías ni juramentos apresurados, Amina y Khalid sellaron un pacto más fuerte que cualquier alianza real. Un pacto de almas libres, que se habían encontrado no para poseerse, sino para caminar juntas por elección. Y el desierto, en su sabiduría eterna, guardó su historia en el silencio de las dunas, allí donde viven las leyendas destinadas a nunca morir. La noche había desplegado su manto de terciopelo sobre el desierto, y las estrellas, como 1.000.000 de testigos silenciosos, parpadeaban en la vastedad inmensa. Amina y Khalid permanecían frente a frente, unidos por un lazo invisible, tejido no de palabras ni de juramentos, sino de actos, de heridas sanadas y de almas que habían encontrado, tras largo camino, su verdadero reflejo. La mano de Amina reposaba en la de Khalid, no como prisionera ni como ofrenda, sino como igual, como compañera elegida por su propio corazón. A su alrededor, la feria continuaba su vida. Los músicos afinaban instrumentos bajo la luz de las lámparas de aceite, los niños corrían entre los puestos, y el aroma de dátiles y canela flotaba en el aire cálido de la noche. Pero para ellos, el mundo se había reducido a ese instante suspendido entre la memoria del dolor y la promesa de un futuro incierto, pero compartido. Khalid bajó la cabeza con humildad, y en voz baja, cargada de una emoción sincera, susurró: «No puedo prometerte un mundo perfecto, Amina, pero puedo prometerte que cada día lucharé por ser digno de caminar a tu lado». Amina lo miró largamente, leyendo no solo sus palabras, sino la verdad que vibraba en su mirada. Entonces, con un gesto suave pero firme, entrelazó sus dedos con los de él. No hubo necesidad de más palabras. Bajo la cúpula infinita de estrellas, comenzaron a caminar juntos. No hacia un palacio, ni hacia tronos dorados, sino hacia un destino construido a partir de renuncias, aprendizajes y respeto mutuo. La gente, conmovida, los vio partir en silencio, sabiendo en su corazón que no asistían a un final, sino a un comienzo. La historia de Khalid y Amina no terminaba en aquel gesto. Apenas empezaba. El desierto, eterno guardián de secretos, los envolvió en su abrazo de arena y viento, susurrando una última bendición en la lengua que solo los valientes pueden entender. El verdadero amor no se conquista, se honra. Hemos llegado al final de otra historia de amor. Déjame un like y dime en los comentarios qué te pareció. Y claro, si aún no te has suscrito,
¿Qué estás esperando? Sé parte de nuestros primeros 10.000 suscriptores.